La crisis económica se siente cada vez con más fuerza en países como Honduras. Cada vez aumenta el número de jóvenes sin empleo formal, sin oportunidades de mejorar y, al parecer, con un futuro triste. Sin embargo, para el exdecano de la Facultad de Economía y planificador Manlio Martínez Cantor, se vislumbran buenas noticias para Honduras. En esta entrevista nos explicará por qué considera que el año 2013 podría ser un año de avance económico para Honduras, qué deben hacer los ciudadanos para enfrentar con sabiduría la actual crisis económica y cuál es la obra de infraestructura que, si se construye, cambiará por completo el futuro de Honduras. Más de medio siglo de experiencia en el estudio y aplicación de las ciencias económicas hacen a este amigable caballero hablar de estos temas con enorme seguridad y contundencia. Para empezar, nos explica por qué considera que la estrecha relación económica con los Estados Unidos es un arma de doble filo para Honduras. A nosotros nos afecta más la crisis porque somos uno de los países que más ha desarrollado su vínculo con el mercado norteamericano. Somos dependientes totalmente de la economía norteamericana. Tiene sus desventajas y tiene grandes ventajas también. La desventaja es que se nos reduce el mercado. En la medida que la economía norteamericana baja su consumo, deja de comer frutas que exportamos, verduras que exportamos, carne que exportamos, aceite que exportamos, deja de usar prendas que se confeccionan acá, deja de consumir en los vehículos, por ejemplo, todo el sistema de componentes de alambres que se colocan, etcétera, se reducen y dejamos de producir eso. ¿Por qué? Porque se dejaron de comprar carros allá. Entonces, en esa medida, cualquier caída en el mercado norteamericano nos pega un golpe enorme a nosotros. Y luego, en la medida en que los Estados Unidos ha estado demandando personal para trabajo, ha sido un campo fructífero para que los hondureños se puedan ir a los Estados Unidos a trabajar en las áreas de construcción, en las áreas de recolección agrícola o en las áreas de servicios domésticos. Pero en la medida que la economía cae, los primeros que paran son las industrias de la construcción y algunos de los servicios domésticos se disminuyen. Claro, los hondureños que han estado yéndose no son analfabetos. La inmigración, cuando uno la estudia, se da cuenta que hay hondureños de buena formación, de primaria, secundaria, con un manejo de un oficio. Y entonces ellos pueden defenderse con más facilidad, se reubican. Eso no se explica otra cosa que voy a plantear más adelante. Y el otro punto es que estamos muy cerca de los Estados Unidos. Hora y media, 45 minutos, 50 minutos. Entonces, tenemos dos costas en el Pacífico y en el Atlántico, aunque la del Pacífico no la hemos desarrollado. Nosotros tenemos un Atlántico desarrollado a diferencia del resto de los países centroamericanos. Entonces, nosotros podemos exportar con mucha más facilidad, con menos costo, hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Y como hemos mejorado, en alguna manera se mejoró Puerto Cortés y sus servicios, los costos son menores. Y de alguna manera, los aeropuertos nuestros permiten sacar carga por avión. Y eso significa de alguna forma también que hay un amplio campo para que el hondureño pueda ubicarse en los Estados Unidos. Y de alguna forma hemos estado también formando gente es mayor que en el resto de Centroamérica. Entonces tenemos mucho hondureño que tiene un campo para irse. Entonces, eso es tres elementos: el mercado internacional, el financiero internacional y las remesas. La vinculación nos daña, pero la vinculación nos ayuda. En el corto plazo, lo que se puede hacer es revisar si la persona está trabajando, procurar mantener el trabajo, lo cual significa mejorar su contribución en el sitio en que esté empleado.
lo cual significa hacer un esfuerzo por mejorar la contribución que le hace a su empleador y demostrar el interés que tiene en el trabajo. Porque yo encuentro muy lógico que cuando un jefe ve en un empleado una reacción positiva de apoyo, no lo evita sacarlo, lo apoya, ¿verdad? Y luego lo otro es, en algunos casos, lo más importante en un periodo de crisis es mantener el empleo. Si mantener el empleo puede significar aguantar un poco la exigencia de un aumento salarial, por ejemplo, y de aumentar el rendimiento diario de uno, hay que hacerlo, ¿verdad? En el plazo más continuado, yo diría que mediano plazo, dijéramos, si la crisis se alarga 2, 3 años, o aunque no se alargue, es lograr ampliar los conocimientos que uno tiene, como para diversificar las posibilidades de empleo. Si uno no puede manejar, por ejemplo, o maneja muy débilmente la computación, aprenderlo a manejar. Cuando alguien pregunte, mire, ¿usted puede manejar una hoja electrónica para hacer una...? Yo lo sé hacer. Yo le puedo hacer el trabajo para el cual está buscando un experto, ¿verdad? Y aprender a usar aplicaciones de esos programas de la computadora que en el trabajo pueden ser útiles, ¿verdad? Por ejemplo, en un sistema financiero, una empresa, calcular intereses se puede hacer con el programa de la hoja electrónica. Entonces, eso significa agregar capacidad de trabajo a mi empleo. El otro es, de alguna manera, ampliar de lo poco que uno gana, hacer un esfuerzo por desarrollar una cultura de ahorro, que implica proponerse una cantidad de su sueldo a colocarla en una cuenta de ahorro, para no tocarla, ¿verdad? No importa los momentos difíciles que se vivan, y aprender a manejar la capacidad de crédito que uno pueda tener, lo cual significa manejar con mucha habilidad su tarjeta, ¿verdad? Comprar lo que necesita. Hacer un presupuesto mensualmente es un lema esencial. Usted tiene que guiarse por el gasto que ha programado hacer, y eso me ayuda a evitar crisis financieras personales, ¿verdad? O a entrar en endeudamientos con grupos de usureros, ¿verdad? Que es muy fácil meterse en eso, o en la misma tarjeta. Cuando yo menos acuerdo, de repente estoy cargando una tasa de interés altísima. Hay que aprenderla a manejar. Pero es importante porque el aprender a manejar la tarjeta me da la posibilidad de adquirir un aprendizaje bancario. Sé las condiciones por qué se presta, empiezo a aprender de garantías, empiezo a examinar riesgos, y entonces desde ese punto de vista he ganado. Al visualizar el futuro, el economista Manlio Martínez explica por qué el 2013 podría ser un año brillante y de buenas noticias para Honduras. Si el presidente Obama gana, la economía hondureña se reactiva, yo diría casi de inmediato, porque el presidente Obama tiene un enfoque de utilizar el poder del gobierno para empujar su economía. Y eso va a activar los estados en Europa y en el Asia más, ¿verdad? Para poder seguir un ejemplo que de vuelta, el programa de obras públicas que él está planteando hacer, reactivaría la economía norteamericana, no solo en generación de empleo inmediato, sino en la provisión de servicios de altísima calidad para el desarrollo de ese país en los próximos 25 años. Entonces, si eso se reactiva, nosotros nos reactivamos. El 2013 seremos una economía en crecimiento de por lo menos un 5 o 6%. Entonces, yo siento que eso lo tendríamos que estar visualizando, y los empresarios en ese sentido creo que tendrían que organizar un poco más sus centros de investigación y estudio, porque eso les permite a ellos tener mayor influencia cuando ellos están en condiciones de hacer propuestas.
Y no propuestas de tipo personal, sino apoyadas con el liderazgo personal, pero en condiciones de facilitar salidas que plantee la empresa. Nuevos, por ejemplo, ¿qué economía seremos los hondureños en el 2030? ¿Una economía agrícola de alta calidad tecnificada? ¿Una economía de servicios de transporte internacionales con 2 puertos de altura, 3 puertos, Cortés, Castilla y Amapala? ¿Con un sistema de carreteras que una de estos 3 puntos? ¿Qué rol pueden jugar los empresarios y qué empresas van a surgir? Tenemos el único país de Centroamérica que tiene una reserva de hierro probada, que esté exportándola como óxido, cuando podemos desarrollar todo un sistema de una acería basada no en altos hornos de madera o carbón, sino en hornos eléctricos. Para eso necesitamos el desarrollo del sector eléctrico, no solo para alumbrado. Entonces uno se plantea y dice, bueno, ahí en los próximos 30 años, ¿qué seremos? Si yo tengo una mina de hierro, ¿puedo obtener un sector de industria del acero? Sí, señor. Yo tengo 3/4 de mi territorio son vocacional para madera de pino. ¿Puedo producir pulpa y papel de pino? Los chilenos lo hicieron con semilla hondureña. Y uno se pregunta para dónde va Honduras en el 2030. Entonces los empresarios tienen que estar pensando en ese mundo. Y eso significa que deben de fortalecer su centro de investigación para poder darle al país, a los líderes políticos, una opción. Sin embargo, el también exministro de Planificación recomienda que desde ya el gobierno y la sociedad deben tomar en serio y hacer realidad algunos acuerdos que por el momento solo están en el papel. Y yo siento que no le hemos puesto no le hemos dado la importancia, igual que no le estamos dando la importancia al proyecto que aprobó el Congreso del presidente Lobo de la visión de país y plan de nación. Es cómo lograr que sea un compromiso de todos los hondureños que tienen capacidades para ejecutar, para dirigir, ¿verdad? Porque no solo los que dirigen los que tienen que aprender, los que ejecutan y actúan en nombre de otros tienen que aprender. ¿Qué podemos hacer para que este país el 2030 enfrente una crisis como la ahora en mejores condiciones? ¿O cómo hacemos para que el 2030 ya no seamos país de ingresos medios bajos, sino país de ingresos medios o país de ingresos medios altos? Que nuestros ingresos sean $2,000, $3,000. Entonces, eso es importante, que la comunidad hondureña y los distintos líderes no miren que este es un programa no es un programa de todos nosotros, ¿verdad? Que cada 4 años y el que llegue va a ser un pedazo de ese plan, pero no va a cambiar el plan. Y cuando dice que nos vamos a ligar al Pacífico, pues tenemos que construir y hacer un buen puerto en Amapala, quien quiera el que llegue. Que vamos a cruzar de Amapala a Castilla y hacer una carretera de canal seco nuestro de alta velocidad. Que el año 2030 no debemos tener problemas de energía porque no tenemos petróleo. Hemos estado deteniendo el desarrollo de la infraestructura hidroeléctrica enormemente. Y aquí hay un punto que el presidente Lobo ha venido señalando: cómo combatir la corrupción. Porque siento que ese es un cáncer que nos ha estado afectando, ¿verdad? Cómo aprovechar el Estado, el gobierno, para generar ingresos adicionales, con costos más altos, con precios más altos, con servicios menos eficientes. Entonces, se han ingeniado un sistema, una maraña, ¿verdad? Y uno dice, eso no es desarrollar el país. Usted ve la construcción del sistema norteamericano de represas. No es el gobierno, son empresas privadas
y compiten entre ellas por dar una energía más barata. Cuando usted va en una carretera que paga un peaje en los Estados Unidos, tiene otra alternativa, pero la carretera lo invita a hacer ese cruce. El costo no es muy alto, y usted no lo siente alto porque es una carretera de primerísimo nivel. Nosotros, cada vez que salimos a la calle, terminamos con una llanta fundida por los baches que hay. Cuando llueve, el problema es que se nos inunda las calles, ¿verdad? Y eso estamos viviendo desde el Mitch, porque no hicimos la reparación del sistema de drenajes. No nos estamos ahogando, ¿verdad? Estamos en condiciones de poder hacer un esfuerzo. Claro, hay que hacer un esfuerzo. No podemos seguir cometiendo errores, no podemos seguir gastando a lo inusitado, pero tampoco podemos pedirle al gobierno que vote a todos los empleados, porque esos empleados significan demanda, consumo, ¿verdad? Es decir, no es que tienen otro empleo y se lo voltean, no, con ese empleo comen, pagan una casa, mantienen los niños, pagan su salud. Si usted los quita, hay un médico que no va a recibir esa consulta, hay alguna pulpería que no va a vender el pan, una carnicería que no va a vender carne. Entonces hay que examinar, el gasto del gobierno tiene un impacto económico. Esa es la tesis del profesor Keynes. El multiplicador del gasto era vital. Por eso él decía, si hay que hacer zanjas, hagamos zanjas y tapémoslas y volvemos a hacer tangas. Lo importante es que yo tenga a esa gente empleada porque consume. Y si consume, la fábrica produce. Si usted consume, la tortillera vende la tortilla. Si la tortillera vende la tortilla, compra más seca. Si compra más seca, el agricultor siembra maíz. Entonces hay que verlo con mucho cuidado esa ideología de contra el Estado, ¿no? Yo creo que tienen que ser balanceadas las cosas, pero hay que jugar desde ese punto de vista. Yo soy muy optimista. Yo creo que el país sale adelante. Y fíjense que ha salido adelante sin esas grandes direcciones de sus líderes. Cuando creíamos que nos hundíamos, apareció el café. Y el balance de pago se nos resolvió. Y la capacidad interna de gasto se aumentó. Y alguien descubrió que habíamos cambiado las cepas de café por un café resistente. Cuando cambió la resistencia a la roya, sembramos mejor el café. Y nos dimos cuenta recién. Entonces uno dice que es un país que tiene oportunidades. Lo que sí falta es, y en eso vuelvo a recaer, ¿verdad? Si la universidad no forma su gente completa para el liderazgo, la transición y el cambio no van a ser fáciles. Sin embargo, el señor Martínez Cantor, quien cuenta con varias maestrías, una de ellas recibida en la Universidad de Columbia, New York, considera urgente e importante que Honduras cambie su política fiscal. Mire, nos hemos enamorado de una política de incentivos fiscales que todos los países lo hacen, lo aplican. Es decir, una inversión, yo vengo y digo, mire, voy a poner esta inversión en Honduras, pero ustedes me eliminan el impuesto sobre la renta por 15 años, me eliminan a cero todos los impuestos de importación, me dan un costo de energía eléctrica a un 50-80%, ¿verdad? Y me devalúan la moneda para pagar mi mano de obra en condiciones muy bajas. Porque para eso se usa mucho la devaluación como política consciente, es decir, consciente, no en forma inconsciente, es consciente el movimiento. Entonces uno se plantea y dice, de nada sirve si crecemos, si el sistema tributario no está diseñado para captar ese crecimiento, parte de ese crecimiento. Porque le estoy exencionándole de los impuestos a usted.
Incluso el impuesto personal no lo paga porque sus ingresos los saca por la empresa que esté exencionada, exenta. Entonces, hay que revisar el sistema tributario. Hay que poner las otras cosas por las cuales debíamos de estar saliendo del subdesarrollo. Por ejemplo, la infraestructura. La infraestructura no se puede dar monopólicamente a monopolios que administren una carretera o un puerto o un aeropuerto, porque son bienes de servicio común. El aeropuerto no solo lo usa el que importa bienes o el que exporta bienes, lo usa el hondureño que sale, que va a estudiar, que va a buscar un trabajo. Lo utilizan todos los hondureños de distintos niveles, ¿verdad? Y basta con darnos cuenta que antes de los 50, con la TASA y la TACA Nacional, volábamos y nos comunicábamos no por carretera, nos comunicábamos por avión. La primera vez que yo fui a Catacama, hacia Olancho, fue en un avión. Yo no fui a Marcal en carro, yo fui en un avión. A Puerto Cortés no fui en carro, fui en un avión. A Tela fui en un avión. Entonces, el sistema de la infraestructura es básica. Y entonces tenemos que aprender a controlar cómo manejar bienes que son de naturaleza pública. El agua potable. El agua potable no es un servicio de sección, no, es un servicio común para todo el mundo. La luz eléctrica es también otro servicio que tenemos que tener acceso todos los hondureños. Entonces, esa infraestructura hay que construirla. Y hay que construirla, se puede construir con sectores de servicios, es decir, con sectores civiles y de empresarios, pero regulado de manera que no afecte el uso del resto de los hondureños. El economista Manlio Martínez Cantor también advierte de un aspecto fundamental que los gobiernos no le han dado la importancia debida, contrario a lo que ha sucedido en países como Costa Rica. Hay un hueco en salud. Dice que yo hoy anduve ahí con un hermano en el Hospital San Felipe y recuerdo cuando yo estuve en Costa Rica, nos tocó ir acompañando a un amigo al San Juan de Dios. El San Juan de Dios tiene una de las mejores unidades para cirugía del cerebro. Es un hospital público. El sistema costarricense es un sistema público de salud. Usted no se avergüenza de llegar al hospital y que le rajen la cabeza o que le abran el corazón. Han construido un sistema del cual podemos aprender. Ellos crearon una facultad de medicina hasta los 50. Ahora tienen, para ingresar a una universidad costarricense, el examen es general, el examen para calificarme si puedo entrar o no. Aquí se puso hasta el 2005-2006 para acá. Ahí tenemos que hacer un enorme esfuerzo. Pero a pesar de la difícil situación económica y la corrupción entronizada en casi todas las áreas, ¿podría Honduras convertirse en uno de los países más desarrollados del mundo? Solo plantearlo parece una locura. Sin embargo, la experiencia del ex catedrático universitario Manlio Martínez lo hace proponer lo siguiente, lo que, según él, podría cambiar totalmente el futuro de Honduras. Tenemos que darle importancia a la infraestructura básica del país. ¿Cómo es posible que no podamos tener un puerto de calidad en Amapala y unir a Amapala con tierra firme? Toda la zona sur de Honduras se convertiría en lo que es ahora el Valle de Sula. Cuando usted conecte La Paz, el sur de Comayagua, parte del Empira, parte del Paraíso, parte de Olancho, en una salida por Amapala para el Asia, cambiamos este país. El desarrollo de Honduras quizás sea para muchos solo un sueño, pero para personas como el economista Manlio Martínez es posible, pero se necesitan dos ingredientes infaltables:
compromiso e investigación permanente. O hemos perdido la visión que se tenía, yo diría, de los 50 para atrás. Yo diría que hay un periodo en que uno siente que la gente que había sido formada en la universidad tenía no solo una responsabilidad y un compromiso, sino que era escuchada. Ahora siento que hay un periodo en que la universidad no ha podido permear en la formación de sus cuadros para convertirlos en líderes nacionales. Entonces, de repente, posiblemente, no toda la gente que llega a conducir el país tiene ese compromiso con la solución de los problemas nacionales, ¿verdad? Y no tiene tampoco la habilidad de escuchar, ¿verdad? Cuando se escucha y se pueden sortear los problemas, uno puede encontrar soluciones, ¿verdad? Pero sobre todo ese compromiso nacional, siento que de repente lo hemos ido como olvidando un tanto, ¿verdad? Y entonces algunas carreras, en algunos casos, siente uno que no se aprovechan, ¿verdad? Uno siente, por ejemplo, en el área de la salud, en el área de la justicia, en el área de la ingeniería, igual en el área de la economía. La universidad debería incorporar un esquema que es importante tenerlo, que no es barato tampoco. El profesor de tiempo completo exclusivo y el investigador exclusivo de la universidad, comprometido con su universidad y con su población, con su gente. Eso significaría que tendríamos una universidad pensando continuamente en el país con objetivos muy propios. Nada de ideologías. La ideología es hacer de Honduras una mejor Honduras. Siento yo que ahí nos falta algo, ¿verdad? Que es cuestión yo pienso que doña Julieta en ese sentido es el líder que nos estaba faltando, que posiblemente esa carencia de líderes es lo que nos ha estado afectando en otros sectores también. No somos muchos, ¿verdad? Entonces eso limita. Aunque algunos sectores levantan la voz del cambio y muestran sentido de compromiso con Honduras, la realidad que viven los hondureños es que sus actuales políticos no muestran síntomas de querer cambios que beneficien a los más pobres. Yo sigo creyendo que los partidos políticos tienen que tener cada uno de ellos un centro de investigación. Hay que conocer los problemas del país con formalidad, con manejo estadístico de la información. No debe responder a valores sumamente subjetivos. Ahí hay mucho por hacer todavía y ahí es donde siento que la universidad tiene otro rol que jugar. El liderazgo nacional implica que la universidad esté en condiciones de hacer propuestas. Nunca pudimos crear una opción de ingeniería de minas en la escuela de ingeniería. No pudimos crear un centro de estudios electrónicos en la universidad. Todavía en la universidad no es posible que no podamos decir que todo universitario que esté en la UNA tiene una computadora. No lo hemos podido hacer. Y que todo universitario debería graduarse en un tema de computación, como parte de su graduación. No debe ser un analfabeto o un medio analfabeto. No debe ser un alfabeto completo en esas metodologías. Y todos debían de salir hablando inglés. El economista Martínez Cantor lanza un reto educativo que también incluye a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuando yo esté en la universidad debía aprender todo lo básico de una computadora, toda la programación que es útil todavía, el manejo de programas especiales, el uso de elementos que son comunes en otro lenguaje en el mundo entero. Yo debería estar leyendo por el acceso al libro ya registrado en la computadora, debería tener una capacidad impresionante, muy diversificada. El acceso a las matemáticas con la computadora. Yo resuelvo problemas más fácilmente con una computadora que con mi calculadora.
Pero no es la calculadora, eran algunos los que la tenían también. No eran todos los que tenían una calculadora cuando la calculadora funcionó. Eso significa que en la educación tenemos un problema, no de calidad, de que yo aprenda a leer y escribir, que aprenda lo pertinente para que yo pueda salir al mercado de trabajo y continuar mi formación educándome continuamente. Eso es vital. Y si a mí me enseñan a manejar mi computadora, yo me defiendo solo y me sigo formando solo. Para terminar la entrevista, dejamos la economía por un momento y nuestro entrevistado nos cuenta sobre su vida personal, principalmente sobre sus tiempos de futbolista. Volante central, jugué en el colegio, después jugamos en el Deportivo Troya, chiquito el Troyita. He sido fanático del Club Motagua, lo conocimos cuando jugaban en la isla y después cuando jugaban en el Birichichi, después en el primer Estadio Nacional. Y luego lo otro que me gustaba mucho es leer de todo, me gustan las novelas de suspenso y de intriga, por ejemplo el Robert Ludlum de Bourne, el 007, James Bond, lo leímos continuamente cada vez que salía uno de sus libros, lo estuve leyendo en inglés. Ludlum lo leí en inglés y he leído y leo intelectuales latinoamericanos, Vargas Llosa, Sergio Ramírez, soy un habitual lector de él, y la literatura en general. Y luego uno de mis hobbies es mantenerme al día en el estudio de la economía. ¿Juega fútbol todavía? No, ya no. ¿Hace cuánto? Ya, sí. Yo diría que hace unos 10 años dejé de jugar fútbol. ¿Sigue siendo Motagua? Sigo siendo Motagua.